He titulado este sermón Desde la ventana de Mical. Y no sé si escogí este texto por Milca, no es Mical, sino Milca. Quiero empezar con una pregunta, hermanos. ¿Qué cosa tienes en tu casa que es valioso, que fue importante, incluso muy indispensable para tu vida y que tengas guardado? Hagan una revisión mental de las cosas que tienen en su casa guardadas, que haya sido muy valiosa y muy importante, pero que está guardada. Otra pregunta, hermanos. ¿Cuál es la relación que existe entre algo valioso y la decisión de guardarlo? A lo mejor tienen una cadena de oro muy preciosa, gruesa. A lo mejor tienen guardado dinero en un cajón, en un zapato, en una caja de zapatos, en el closet. Otra pregunta, hermanos. ¿Qué significará que guardes algo tan bien, pero tan bien, incluso en otro lugar, que como no lo ves, ya no lo utilizas? Mi abuelita tenía unas tazas de porcelana bien bonitas del té, así pequeñas, con su jarrita de plata. Cuando murió, mis tías repartieron todas las tacitas. Cada una tiene una tacita ahí. Hermanos, ¿qué pensarías si tienes algo tan valioso que te ha servido en el pasado, que es un símbolo de algo bueno que has olvidado durante 20 años? Que ya no utilizas hace 20 años. ¿Tienen algo así, hermanos, en su casa? Yo creo que sí. Mínimo unos 5 años que no utilizan y que está guardado. Unos 10. ¿Y qué se puede significar, hermanos? Que de pronto, creo que hace mucho, ¿no escuchan el ruido? ¿No? ¿Solo yo? No sé si es el micro, está apagado. De pronto, hermanos, después de 20 años de no usarlo, ¿qué se puede significar? Lo cambias de lugar y ahora quieres tenerlo cerca. Algo pasó ahí. Algo está sucediendo. Y lo que ha pasado, hermanos, es la historia que tenemos delante de nosotros. El arca del pacto, donde están las tablas, donde Dios se manifiesta su presencia, está olvidada 20 años en la casa de Abinadab. 20 años. David no la volteó a ver, David no pensó en ella, hasta que la necesita. Y como la necesita, la manda a pedir. Ahora, Abinadab, pobrecito, porque dice el texto bíblico que como la tenía él, todo prosperaba. Imagínense que de pronto tienes algo tan importante ahí en tu casa, se lo prestaste a un amigo, un familiar, y te acuerdas, tiene mi podadora el hermano que me pidió hace 10 años. Es buen momento este sermón, hermanos, para devolver lo que hace tiempo les prestaron y que no han devuelto. Hermanos, David necesita el arca para algo. Y entonces al leer esta historia deberíamos preguntarnos, ¿para qué la necesita David? ¿Qué quiere con ella? 20 años ahí. Y ahora la quiere traer a la casa, a su palacio o a su lugar que se llama la ciudad de David.
a Jerusalén. Obviamente David entiende la importancia del arca, es un símbolo antiguo. Este símbolo acompañó a Israel, al pueblo de Dios, en el desierto. Se manifestó la presencia de Dios ahí. Estuvo en las guerras santas, en estas guerras donde Saúl hacía el sacrificio y el arca iba delante de ellos y ganaban la victoria. Hermanos, el símbolo de la presencia de Dios estaba en ese arca. Y hay un pasaje, y ya creo que ya he contado esto, hace muchos años en un sermón lo titulé Dios no te da la patita. Porque Saúl ve que su ejército se está yendo, se está fugando, tienen miedo, el otro ejército es muy grande, les da temor. Así que Saúl lo que hace es sacrificar él, trae el arca, sacrifica y va a la guerra. Y pierden. Y en eso llega Samuel, ya saben, y le dice, ¿qué hiciste? No, pues hice lo que tenía que hacer. Y bueno, yo le decía a los hermanos que Dios no lo podemos domesticar. Y esta era una tentación para todas las personas, ver el arca como un amuleto. Y así nos pasa, hermanos, ¿a poco no? Queremos domesticar a Dios. Entonces, el arca está articulando y encarna para el viejo Israel, este Israel que ahora es una monarquía, la presencia de Dios entre ellos. Y hoy en el leccionario me impresionó muchísimo que los cantos, no sé si escogieron los cantos conforme al leccionario, pero está alineado, se alineó el Señor en lo que nos puso en el corazón hoy a cada uno de nosotros. Y mientras estaba haciendo el sermón en la semana, cuando ya sé que voy a predicar, empiezo a leer todos los pasajes que trae el leccionario y empiezo a imaginarme qué cosas puedo ver en la iglesia y cosas así. Y decidí predicar de Efesios 1, que es el pasaje que toca también hoy, porque ya tengo un sermón de eso, entonces dije, no, les va a gustar a la iglesia, pero luego dije, no, capaz si ya lo prediqué acá y mejor voy a seguir leyendo. Y me cautivó la historia de Marcos, Juan el Bautista, que es decapitado. Y luego leí la historia de David y dije, también está quiero decirles a los hermanos que David danzaba, a ver qué piensan. Y de pronto, mientras yo seguía leyendo y seguía estando pensando en el sermón, empecé a ver las similitudes entre los textos. Hay dos reyes, hay dos danzas, hay una reina que observa atrás, hay un desprecio. Y dije, estos textos están conectados. Así que pienso conectarlos hoy en el sermón y espero que podamos salir juntos bien sin que podamos tardar tanto. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que las veces que he predicado de David, y hace bastante tiempo que he estudiado de él, y si uno lee atentamente el texto bíblico, uno va a descubrir cosas de David. No es como lo creemos que es. Tiene sus contradicciones David. Y cada vez que he hablado de este David, el otro David que está ahí en la Biblia, porque está ahí, pero hay que leerlo en un segundo nivel, la reacción de la congregación es hostil. Bueno, puede ser que sea mi culpa, porque soy dramático, pero
o cómo lo digo. Pero, hermanos, cada vez que he señalado cosas de David, la reacción de la iglesia es, no me toques, toca a todos menos a David, porque es el hombre conforme al corazón de Dios. Dije algo de David en la reunión de varones, y fue como tremendo, pero es una reacción normal, hermanos. Hermanos, el cuerpo de David reaccionó a la presencia de Dios. Fue tanto, se movió tanto la presencia de Dios en él, que su cuerpo reaccionó ante su presencia. Y es bien complejo, hermanos, porque a la gente le encanta decir cómo debemos comportar nuestro cuerpo. Ahí está el niño, ¿no? Está brincando, es un niño, pues está siendo niño. Y a los adultos nos encanta restringir su cuerpo. Nos encanta decir que esté quieto, que esté ahí, aplacado. Pero la energía que hay en este niño es real. Hay una historia de un niño que está brincando en el avión. Obviamente tiene que detenerlo. Y está brinque y brinque. Y el papá le dijo, no, siéntate. Le ponía el cinturón y salía el niño otra vez hasta que vino a la azafata y lo regañó. Y entonces el papá tiene que hablar muy seriamente con el niño y le dice, mira, estamos en un avión, esto es peligroso, tienes que sentarte. Y lo amarra bien y el niño se enoja y de pronto empieza a reírse. Y le dice a su papá, ¿por qué estás riéndote? Es que por dentro estoy brincando, papá. ¿No? Y así está David, está brincando, está danzando, hay música, hay flautas, hay tambores, están adorando a todo pulmón, hermanos. Es una fiesta, es un gozo, están trayendo el arca. Esta arca que estaba olvidada, ahora la traen. Y el texto dice que David dio 6 pasos y hace un sacrificio. Hay otras versiones que dicen que cada 6 pasos da un sacrificio, pero imagínense, necesita 1800 toros para llegar a Jerusalén. Lo que está diciendo es que David dijo, pues a lo mejor tengo que sacrificar para llevarme el arca. Hermanos, cuando yo veo a David, hay cosas que yo no puedo reconciliar de él. No puedo, hermanos, porque digo, este es el David y el texto bíblico no lo esconde. Gracias a Dios por eso, hermanos. Porque el texto bíblico nos deja una forma de ver a David en toda su expresión, con toda esta ambigüedad, con toda esta tensión. Y yo no sé, hermanos, pero me encanta porque el texto dice que Mical está en una ventana. Y esta es una estrategia literaria. Está en una posición superior. Tiene una perspectiva completa de lo que está pasando. Está aquí viendo, desde el tiempo de David, las hermanas están ahí viendo qué pasa en el balcón, abriendo la cortina. Nada más que, hermanos, en mi casa el que hace eso soy yo. ¿Qué pasó, no? Y ante los ojos de Mical, en esta ventana, me imagino a Mical viendo a David en otra época. David era otro. Cuando Mical conoció a David, ella era más joven. David era más joven. Y David que conoció ella era gallardo, valentonado, arrebatador de reinos, hermanos. Porque cuando lo conoce, ya David está en escena con Saúl peleando el reino. Era alguien que no tiene linaje, podríamos decir que es un donadie, que salió de la nada. Y ahora, por su propia fuerza, y obviamente nosotros que leemos el texto bíblico sabemos que Dios está con él,
David llegó muy lejos solo. Era el famoso de la época, hermanos. Dice el texto bíblico que se hacían canciones de él. Si decía que de Saúl se decía que mató a 1000, David mató a 10,000. Era el Chayán de la época, hermanas. ¿Se imaginan? Y que Chayán te estuviera cortejando a ti. Hermanos, si había necesidad de contar una historia o un chisme, el objetivo era David. Y este David era la persona que Saúl tenía que lidiar y que tiene que ser estratégicamente político para poder contrarrestar el poder que está empezando a tener David. Y en los reinos hay apodos, hermanos. Los reyes tienen apodos. Y yo me podría imaginar algunos para David, según la evidencia del texto bíblico. Por ejemplo, perdonador de reyes. Saúl está ahí y le corta un pedazo de su capa. Saúl está durmiendo y le roba cosas. ¿Se acuerdan? Saúl está en la cueva y David también está ahí. Entonces, es un perdonador de reyes. Tenía el momento para quitarle la vida y no lo hace. Mata gigantes. David el mata gigantes. ¿Sí lo ven, hermanos? Estoy tratando de que puedan apreciar todo lo que hay atrás de la vida de David. Pero mientras estaba pensando en el texto y me metí a la historia de David y Mical, ¿qué dice la Biblia de ellos dos? No es poca cosa, hermanos, saber cómo se ganó la mano David de Mical. No sé si sepan, pero se los voy a decir hoy. Como Saúl sabía que David era un pastor de ovejas y no podía, le pidió un dote. Le vamos a poner dote así entre comillas, hermanos, para que David demostrara su valor, su honor, su capacidad. Así que David se mete a la aventura y Saúl le dice, mira, si tú quieres la mano de mi hija, si tú quieres casarte con ella, tienes que pagar 100 prepucios. Mical vale 100 de esos, hermana, para Saúl. Yo no sé, hermanos, hermanas, cuánto pagó su esposo por ese anillo, cuántos quilates es, de cuántas piedras, cuántos puntos de diamante. Pero el anillo de Mical, hermanas, estaba hecha de 100 prepucios. Yo no sé si podrían presumir eso, hermanos. Entonces David dice, pues soy más honroso que eso, soy más honorable, perdón, soy más valiente que eso. Y David mata a 200 hombres y los circuncida. Hermanos, yo le pondría un apodo a David: el carnicero de los prepucios. Yo no había bolsas de plástico, hermanos, pero me imagino a David llegando con Saúl con un costal de prepucios. Aquí está. ¿Se puede imaginar, hermanos? ¿O no se lo imaginan? O ya necesitamos que HBO nos presente esta escena para como la serie de Jesús, el elegido o los elegidos, para que nos imaginemos estas cosas. Hermanos, yo no sé Mical qué hizo cuando vio a David con un costal echado en el hombro, llegando con todas estas
estos pedazos de carne y se los arrojó al rey en su cámara real. Aquí está. No sé si eran pedazos de carne o toda la carne completa, hermanos, pero ahí está. Es una escena que Samuel, de verdad, hermanos, no le pide nada a Juego de Tronos. Samuel es un librazo, es un genio literario tremendo. La historia que está componiendo es trama, es intriga, es estrategias políticas. Hay de todo, hermanos, pero tenemos que leer con atención lo que está pasando acá. Y este rey, este muchacho que llegó no con 100, sino con 200, que demuestra quién es, pues de qué cuero salen más correas, que pone ahí los prepucios, ahora está danzando, hermanos, delante de la servidumbre. Ahora se está moviendo como una doncella, como una mujer para llenar los ojos del rey. Ahora David está danzando. Y esto, ante los ojos de Mical, es deshonroso. Ha caído bajo. Es como la panza, pues, del marido que ya le creció cuando era fornido. ¿Sí lo ven, hermanos? Hermanos, para Mical algo había pasado y deberíamos meternos a la historia de Mical, porque ahora está ahí delante de David y hay que saber qué le pasó a ella. Ella viene de un matrimonio, como Saúl quería matar a David y mandó a sus secuaces, a su guardia personal a matar a David. Mical, que lo amaba. Y hay una nota, hermanos, de un teólogo que se dedica a interpretar la literatura sapiencial. Y él dice que es el único texto en todo el Antiguo Testamento que se nos dice que una mujer ama a un hombre. Mical amaba a David, también Jonatán. Vean a Saúl, hermanos, ni su propia familia lo ama tanto como sus hijos aman a David. Y Mical lo baja por una ventana, otra vez la ventana de Mical, lo baja por una ventana y es ahí donde escapa David, se va y Saúl le reclama a Mical y dice, ¿qué querías? Me dijo que si no cooperaba me iba a matar. Entonces David huye y Saúl le da a Mical a otro señor. Y está con él. Esta es la historia de Mical, hermanos. Luego David se acuerda que tiene una esposa, ya está casado, ya tiene a Abigail, tiene otras esposas, tiene concubinas. David ya es un señor. Entonces dice, tengo mi esposa ya. Y la manda a llamar a Mical, hermanos. La manda a llamar. Esto no es casualidad, hermanos. ¿Por qué la manda a llamar? Porque ella es la heredera del trono. Si ella tiene un hijo, pues ese hijo va a continuar la dinastía de Saúl. Y David la llama y dice que Pletit va atrás de él, su esposo, va atrás de ella llorando. No dice nada, pero va llorando. Y entonces el servidor de David le dice, regrésate a tu casa. Y a él se regresa solo, sin Mical. Hermanos, no sé si quieren ir a ver la historia de David y Mical, pero es una buena historia. Todo esto, hermanos, porque en la ventana de Mical se está viendo toda esta historia de años entre ellos. Y ahora David está danzando y dejó ante los ojos, a lo mejor, esta mujer que ha sido cosificada porque ha sido vendida y ahora está con David,
no porque ella quiera, no dice que lo vuelve a amar, simplemente porque David la manda a llamar, porque le pertenece. Él no quiere dejar que exista un cabo suelto, así que la manda a llamar, la trae, y si el texto nos deja claras las intenciones, dice que Mical no tuvo hijos. Y pareciera que porque regañó a David, le dice que ha sido deshonroso delante de las sirvientas, dice el texto que Mical no tuvo hijos. Y pudiera ser un castigo de Dios, pero a lo mejor también significa que David nunca más estuvo con ella, porque no quería un rey con la sangre de Saúl. Hermanos, en esta ventana David ha dejado de ser gallardo y ahora solamente ante los ojos de Mical es el loquito de la esquina que está danzando. Tenemos entonces, hermanos, a este hombre que fue un carnicero, ahora danza sin parar delante de su Dios. Desde la ventana de Mical, hermanos, el amor se convirtió en desprecio y vergüenza. Y yo quiero, por eso les digo, para mí David es esta ambigüedad. Y le trato de decir a la iglesia, vean a este David, que el texto dice que es conforme al corazón de Dios. Ahora, del otro lado de la historia, y que no voy a profundizar en ella, pero voy a mencionar algunas cosas, tenemos a otro rey, que no es rey, es tetrarca, que no es la misma cosa, hermanos. Y este rey, como David, se inventó a sí mismo, se puso un apodo a sí mismo como rey. Y el rey tiene poder sobre todo su reino, pero el tetrarca solamente tiene jurisdicción en una parte del reino. Él no es el rey. Y lo que le promete a la hija de Herodías, su cuñada, ahora su pareja, vean, ese es Juego de Tronos bíblico. Le dice, pídeme lo que quieras, hija, le dice a su sobrina, pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino. No tiene reino. ¿Por qué creen que Herodías la hija de Herodías le pide algo que no es extensión territorial? Entonces, un rey tiene autoridad sobre sus súbditos. Un rey gobierna con independencia en asuntos económicos, políticos, judiciales, religiosos de su territorio. Herodes, hermanos, no tiene este poder. Él le rinde cuentas a Roma. Solamente puede administrar lo que tiene en su propia jurisdicción. Herodes Antipas, tetrarca, solamente gobierna sobre Galilea y Perea. Y yo estaba haciendo el sermón y vi este otro baile, hermanos, ahora de una muchacha y de un rey que se deja servir por esta muchacha. Este rey tiene mucho menos grado del honor que David tiene. Y el baile de esta niña no causó vergüenza como a Mical, sino que elevó la temperatura del lugar. ¿Se imaginan lo que hizo? El baile para que este hombre que se cree rey se levante y diga, pídeme lo que quieras, te lo voy a regalar. Ni la mitad del reino le dio. Ahora, hermanos, tenemos la ventana de Mical y ahora tenemos la ventana de Herodías, que está ahí. Bueno, esta tentación tuvo Herodías. Y en vez de pedir una casita,
un baño público, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista es símbolo de la presencia de Dios. Dios estaba con él. ¿Sí están, hermanos, en el sermón o no? O yo nada más me estoy imaginando estas cosas y estoy feliz pensando en ellas. Hermanos, Herodías está aquí pensando, analizando cómo puede llegar al poder de Herodes. Y no es la única, hermanos. A lo largo de todo el texto bíblico vemos a otros personajes accediendo al poder del rey para determinar una sentencia contra los judíos, para una sentencia contra Daniel. Lo vemos, hermanos, estas historias, y vemos a hombres que ocupan el poder de forma de manipulación, bajo la manipulación, para poder hacer que sus planes se logren. Y esto nos hace ver una realidad, hermanos. El poder no está en quien usa la corona. El poder está en quién ocupa la corona y para qué. Marcos, hermanos, nos está presentando esta historia de este pseudo rey para mostrarnos la comparación del reino de Dios versus el reino de hombres y mujeres como Herodes Antipas. Y hay rasgos de un tirano, hermanos. Quiero compartírselos. Estos rasgos de un tirano para que ustedes sepan. Ambición desmedida. Un tirano siempre quiere más. Y hermanos, en todos los contextos en que nos movemos, siempre se van a levantar hombres como Herodes a querer más. No importa si es una secretaría, si es una escuela, si es un lugar de trabajo, siempre habrá personas como Herodes con una ambición desmedida. Y ustedes lo saben, hermanos. En las iglesias tenemos estas personas que se vuelven tiranos. El abuso del poder. Las personas no ocupan el poder para beneficiar a las personas, para traer equilibrio, para traer justicia, para que las cosas que estén ahí estén balanceadas. No, hermanos, ocupan el poder para servirse. Cuando alguien sube y es un tirano, la injusticia se ve, se huele. Y Amós, que es otro texto que tenemos hoy, se ve cómo la injusticia reina entre nosotros. Otra cosa que hace un tirano es la paranoia. Estas personas están totalmente estresadas de que los anden persiguiendo, que la gente se reúna para tramar y quieren controlar a todos. Tener a personas en todos los círculos para que le digan qué está pasando. Yo sé que conocen personas así, hermanos. Pastores que son así. Hay una paranoia de mantener el control. Y, hermanos, llevo bastante tiempo como pastor y hace mucho tiempo dije, qué flojera andar revisando todo. Es mucho desgaste. Es mantener atención en todas las cosas. Pero lo más importante de un tirano, hermanos, es su crueldad. Es cruel. Y el tirano, hermanos, necesita cumplir su deseo de mantener su posición, su poder a cualquier costo. No importa que se esté desbaratando todo, aquí yo voy a mandar y prefiero quedarme con dos que me sean fieles a perder esta idea de poder. Entonces, Marcos, hermanos, Marcos 6, nos está presentando la historia de Herodes como una tipología de un rey tirano. Nos está diciendo, este es el reino del mundo. Y en el otro extremo tenemos a un David que no le importa
asumir una posición tan baja, tan desagradable ante los ojos de sus siervas, de sus esclavas, de sus servidores. Y vean, le dice a Mical, nena, gordita, preciosa, como ustedes quieran llamarle, si he de pasar más vergüenza para adorar a Dios, la pasaré, me humillaré más. Y le dice, yo voy a decidir qué tanto me deshonro por Dios. Por eso David, hermanos, nos gusta. Yo no sé si nos gusta porque representa ambigüedad y nosotros somos ambiguos. No sé si por eso nos cae bien David porque dice, yo soy así de... Por un lado soy un carnicero y por otro lado quiero adorar a Dios con todo mi corazón. Hermanos, quiero ir metiéndome al final, hermanos. Los textos de esta semana nos están invitando a ver la presencia de Dios ante los reinos de este mundo. Y mientras estaba pensando cómo cerrar este sermón, cómo ver esta figura de Herodes versus la de David, y yo no sé en qué tipo de rey les gustaría vivir, con Herodes o con David. No sé quién, si los dos fueran pastores, ¿qué tipo de pastor les gustaría tener? Pero hay una tercera historia, hermanos, y es Efesios 1. Y es un himno, Efesios 1. Y entonces cuando yo estoy haciendo el sermón, me imaginé a Pablo cantando con toda la congregación este himno. Y quiero que lo leamos, hermanos. Efesios 1. Para cerrar, hermanos, este sermón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, como un rey, hermanos, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas, a todas las personas en Cristo, en que la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, este es nuestro Dios, este es nuestro Rey, y esta es una manifestación de su poder. ¿Sí lo ven, hermanos? El sermón que traía para este día era las 10 cosas que tenemos en Cristo Jesús. Dice Pablo que hemos sido enriquecidos con toda la riqueza celestial. 2, somos adoptados, hijos suyos. Somos predestinados en amor. Somos invitados a ser reconciliados con Él.
recibimos la herencia, recibimos al Espíritu, hermanos, son cosas tremendas. Y esta es la manifestación de este Rey soberano, poderoso, grandísimo, excelso. Y hermanos, ahora se nos está invitando a ponernos en la ventana de Pablo y ver a Jesucristo, hermanos. En Cristo Jesús tenemos todo. Amén. Y yo decía en el retiro, en la reunión de varones que tuvimos hace unas semanas, para mí lo esencial es Cristo, hermanos. Y nuestra incongruencia en Cristo, hermanos, se termina. Quiero invitarles, hermanos, en esta hora, a poder tomar una decisión. Herodes, dice el texto bíblico que estaba perplejo, y la palabra que ocupa Marcos es aporía, significa que no tiene poros. O sea, Herodes está ante Juan el Bautista y ante la incomodidad de tener a Juan el Bautista. Por un lado le gusta escucharlo y por otro lado no le gusta escucharlo. Por un lado lo quiere matar y por otro lado no lo puede matar porque sabe que es un peso político. Por eso dice, está perplejo, no sabe qué hacer con él. Nos pasa, hermanos, ¿no les pasa? ¿Cómo resolvemos algo políticamente sin que nos afecte y nuestro deseo de hacer nuestra voluntad? Y entonces Herodías dice, yo tengo un plan. ¿Cómo matar a Juan el Bautista? Vamos a hacer esto. Inteligente, ¿verdad? Hermanos, este sábado me tocó dar clases de Apocalipsis en el seminario y nos tocó el capítulo 4. Lo pueden leer en su casa. Y lo estábamos leyendo, hermanos. Es un texto muy fuerte, hermanos. Y lo que dice Apocalipsis es que Dios está en el trono. Y tiene este arco iris. Hoy lo cantamos, hermanos. Centrado en el trono. Fue el primer canto que cantamos. Y yo dije, no puede ser, Señor, que hayas alineado todo, pues, para el sermón. Y dice Apocalipsis 4 que ahí está Dios y que tiene este arco iris, hermanos. Pero lo que está diciendo Apocalipsis es que Dios está sentado. No está como David danzando, no está como Herodes planeando, hermanos. El Señor está sentado porque Él tiene el poder, Él tiene el control, Él es el que creó todas las cosas, hermanos. Y el que está ahí no tiene rostro humano, porque no es hombre, hermanos. Apocalipsis nos está diciendo que Dios no tiene rostro humano, es como de jade, como cristalina. Ahí está el Señor, es esplendoroso, glorioso. Y le decía, hermano, a estos chicos, la única manera de entender Apocalipsis 4, hermanos, porque lo que está haciendo Apocalipsis 4 es invitarnos a adorar a Dios. Terminé la clase, puse unos himnos y les dije, vamos a orar, arrodíllense ahí en sus lugares. Y estos seminaristas que están acostumbrados a estar pensando en las clases, se quebrantaron, hermanos, el sábado. Empezaron a llorar. Y pude ver lo que David experimentó ante la presencia de Dios. Hermanos, cuando la presencia de este Dios poderoso, eterno, se manifiesta, la única manera de reaccionar es adorando. No con intrigas, no con cómo controlar, no como cómo mantener el poder, hermanos, sino adorar a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero terminar así, hermanos, en esta hora. No sé si Efesios es suficiente para invitarlos a la adoración, hermanos.
amados, aceptados, reconciliados, ricos, plenos, con su espíritu, como una promesa en ustedes. Pónganse de pie, hermanos.